¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Biólogo en la Red. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno de los animales más misteriosos y emblemáticos del mundo, el dragón de Komodo. Porque sí, amigos, los dragones existen. Bueno, primeros rastros del dragón de Komodo. Estas marcas que se ve en el suelo son marcas de la cola. Por lo que me cuenta el guía, este es un sitio muy soleado y por las mañanas a primera hora, como son ectotermos, necesitan calentarse para obtener energía, pues vienen a primera hora. Así es que no debe andar muy lejos. Vamos a seguir buscando. El bosque es un bosque de árboles bajitos secos y bueno, hay bastante maraña de vegetación, no es fácil encontrarles. El dragón de Komodo se ha hecho famoso por su tamaño y por ser un gran depredador. Es el lagarto, de hecho, mayor del planeta. Pertenece a la familia Varanidae, de los varanos, que son especies que se extienden por Asia y África, de lagartos muy grandes ya de por sí, pero este es el mayor de todos, ya que puede medir entre 2 y 3 metros en los adultos y pesar hasta 70 kilos, lo cual es mucho para un lagarto. Y aquí hemos encontrado de nuevo huellas del lagarto de Komodo, las patas. 1, 2, 3 dedos y en ocasiones marca 4 dedos, pero aquí podemos ver una huella bastante clara y ver un poco el tamaño en comparación con mi mano. Los hay más grandes de todas formas, como el que acabo de filmar, con unas garras bastante como las de un león o más. Seguimos ruta. Bien, en cuanto al hábitat del dragón de Komodo, diré que en estas islas es un clima monzónico en el que hay bosques estacionales o más bien tipo sabana, ya que gran parte del año las islas permanecen secas. Pero sin embargo es muy importante para los dragones de Komodo que existan bosques, árboles, por dos motivos. Uno, porque los adultos cazan acechando a las presas escondidos en estos matorrales, en esta vegetación, no pueden vivir por tanto en zonas totalmente abiertas, ya que aunque corren bastante, pueden llegar a los 20 km por hora, no es su forma, la persecución, su forma habitual de cazar. Además, la segunda y más importante quizá de las cuestiones por las que necesitan los bosques es porque las crías, en los primeros estados desde que salen de los huevos, se suben a los árboles y viven la mayor parte de su estado infantil hasta que llegan a tener un tamaño adecuado en las ramas de los árboles, devorando insectos y otros animalillos. El motivo es porque los adultos son caníbales y pueden predar sobre sus propias crías. Seguimos la ruta y seguimos encontrando huellas de lagarto Komodo. Aquí tenemos unos excrementos y según mi guía son de restos de un ciervo que debe haber devorado. Son de bastante buen tamaño. Vamos a ver si hay suerte y encontramos más. Bueno, siendo un lagarto son ovíparos. Las hembras se reproducen una vez al año o cada 2 años. Y las puestas rondan en torno a los 20 huevos. Estos huevos los introducen bajo tierra, en galerías que pueden excavar ellos mismos o ocupando las que ya han excavado ciertas aves que hacen los nidos en la isla en tierra firme. Pero esto no es lo más interesante de su reproducción, sino un carácter que les ha llevado sin duda al éxito en esta zona extrema donde viven del planeta, y es la conocida partenogénesis. ¿Y qué es la partenogénesis? Bueno, pues es una estrategia reproductiva que tienen algunos animales, existe un mamífero como el pangolín que también la tiene, y es que las hembras, en ausencia de machos, pueden poner huevos fértiles, en el caso del dragón de Komodo, que dan lugar a crías, sin ser fecundadas. Es decir, los propios huevos los pondría sin contacto con ningún macho, y algunos de estos tendrían la capacidad de formar embriones de lagarto de Komodo. Una característica de esto es que todos los huevos que nazcan por partenogénesis van a salir machos. Con lo cual, con esta estrategia reproductiva, una única hembra solitaria que llegase a una isla remota, pues sería capaz, sin encontrar un macho,
de poner algunos huevos que dieran lugar a crías. Crías que serían machos, porque así de esta manera, en la siguiente generación, copulando con la misma hembra progenitora, pues ya podríamos tener una población viable de lagartos. Dos dragones, hay dos dragones, nos vamos a acercar poco a poco. Están ahí tumbados, los veo. Estoy a 2 metros de un lagarto de Komodo. Wow, toda una experiencia estar tan cerca de un superdepredador como este. Es realmente grande. Bien, y ahora os voy a contar otras curiosidades que hacen a esta especie de lagarto que sea casi una especie mágica, porque es, sobre todo, un animal que es un auténtico superviviente, un superviviente nato. Luego, es muy buen corredor para ser un lagarto, puede alcanzar los 20 km/h. También es capaz de nadar y sumergirse hasta 4 metros de profundidad. Es un animal que engulle a las presas enteras y puede predar una variedad de presas de un rango de tamaños enorme. No desdeña nada, es oportunista, come desde carroñas hasta, en el caso de los pequeños lagartos, insectos, y en el caso de los grandes adultos, animales de tamaño de un cerdo, una cabra, un ciervo o hasta un búfalo. Para ello tienen otra adaptación única que también se da en ofidios y en otros reptiles, y es la capacidad de desencajar la mandíbula. Desencajan los huesos de la mandíbula para poder engullir las presas, ya que no mastican. Sus dientes están pensados, ahora os contaré con más detalle, para morder, causar una herida, pero no para masticar. Con lo cual tienen que tragarse a las presas enteras, con huesos, pezuñas e incluso cuernos. No es un animal que tenga una gran vista, ni tampoco un gran oído, pero lo que tiene excepcional es su olfato. Olfato que, como todos los lagartos y los ofidios y las serpientes, no es a través de las fosas nasales, esos orificios que tienen en la punta del hocico que nos recuerdan nuestra nariz. Estos animales no huelen a través de eso, sino a través de un órgano que tienen en el paladar, que se llama órgano de Jacobson o órgano vomeronasal. Este órgano, que lo tienen, como digo, en el paladar, aquí se encuentra la concentración mayor de células receptoras químicas que captan las partículas del aire y son capaces de dar la sensación de olfato, lo mismo que nosotros. Pero, ¿cómo capturan estas partículas y las llevan al paladar? Muy sencillo, con su lengua bífida. Este es el motivo por el cual los lagartos y también las serpientes constantemente los podemos observar que están metiendo y sacando de su boca esa lengua bífida, pegajosa, que lo que hace es atrapar las partículas del aire, las partículas químicas que aunque no vemos están ahí, y con ello van acariciando su paladar y dejando estas partículas en el órgano vomeronasal, donde están los quimiorreceptores que las detectan y mandan al cerebro los impulsos nerviosos con la sensación de olfato. Bueno, y ahora os voy a contar uno de los enigmas que ha habido en torno a esta especie, y era en cuanto a su mordedura. ¿Es venenosa o no? ¿Estos animales son venenosos o no? Bien, tradicionalmente se ha dicho que lo que ocurría, a ver esas bocas sanguinolentas tan típicas del dragón de Komodo, es que tenía la boca llena de bacterias. De hecho, se han hecho estudios, y es cierto, en su saliva se han encontrado más de 50 tipos de bacterias.
Así pues se pensaba que lo que hacían es morder para inocular estas bacterias y que el animal muriese por infección. No obstante, estudios posteriores han visto otras cosas, y es que estos lagartos sí que tienen glándulas venenosas. No son glándulas de veneno como pueden ser las que tiene una víbora, pero sí que tienen unas glándulas que inoculan unas sustancias químicas que lo que hacen es que son anticoagulantes e hipertensoras. Y va a hacer que no pare de sangrar. Además, al ser hipertensor, va a bombear con más fuerza el corazón y el animal es más fácil que se desangre con rapidez. Esto va a debilitar a la presa, que seguramente caiga inconsciente. En ese momento es cuando, localizada por su excelente olfato, el dragón de Komodo, uno o varios, según el tamaño del animal, que puede ser incluso, ya digo, el tamaño de un búfalo o un ciervo, pues acudirán a la zona donde el animal se encuentra debilitado porque se ha desangrado y entonces acabarán matándolo y devorándolo. Actualmente el mayor peligro que tiene el dragón de Komodo, aunque vive en zonas protegidas, muchos de ellos es en las zonas que no están protegidos, pues la desforestación. Todavía existe tráfico ilegal, algunos se siguen capturando para exhibición en zoos o incluso como mascotas. Aunque la IUCN hoy día dice que las poblaciones están estables, no descarta que en un futuro vayan en decrecimiento, sobre todo por la pérdida de hábitats. Bueno amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, no olvidéis ponerme un like y hacerme los comentarios que queráis, que siempre me son tan útiles puesto que me ayudan a ver cuáles son los vídeos que más os gustan. Por supuesto, si todavía no lo estáis, suscribiros al canal y apretad a la campanita para que seáis informados cuando suba vídeos de estas temáticas o temáticas parecidas que os puedan interesar. Bueno, y ya sabéis que siempre podéis colaborar con este canal con un super gracias, ya que, como podéis imaginar, los vídeos que yo hago tienen un tremendo coste para mí, así es que necesito vuestra ayuda para seguir haciendo vídeos con la calidad que os ofrezco. Nada más, nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal, en nuestro canal, en Biólogo en la Red. ¡Hasta pronto, amigos!